Cneo Pompeyo nació en el año 106 a.C., en la región del Piceno, en la Italia central, hijo de Pompeyo Estrabón, un general poderoso que había combatido en la guerra social del lado de los optimates. Desde muy joven, Pompeyo respiró el aire de los campamentos militares y parecía destinado a seguir la misma senda de su padre. Cuando estalló la guerra civil entre Sila y los partidarios de Mario, Pompeyo apenas tenía 20 años. Sin embargo, en su Piceno natal levantó un ejército propio y se unió al bando de Sila. Allí mostró una dureza implacable que le valió el apodo de Adolescentulus Carnifex, el joven carnicero. Tras sus victorias en África, sus hombres comenzaron a llamarlo Magnus, el Grande. Primero fue casi en tono de burla, comparándolo con Alejandro Magno. Pero con el tiempo, Sila lo reconoció públicamente y Pompeyo aceptó orgulloso el sobrenombre. Su carrera militar no se detuvo. En Hispania luchó contra Sertorio, y en Italia participó en el final de la gran rebelión de Espartaco. La victoria decisiva había sido obra de Craso, pero Pompeyo, hábil en aprovechar el momento, supo quedarse con parte del mérito y añadirlo a su prestigio. El punto de inflexión llegó en el 67. Los piratas dominaban el Mediterráneo, saqueaban ciudades costeras, capturaban romanos para pedir rescates y, lo más grave, amenazaban el abastecimiento de grano que mantenía a Roma con vida. El Senado aprobó la Lex Gabinia, que dio a Pompeyo poderes extraordinarios sobre todo el mar y las regiones costeras. Con gran disciplina, dividió el Mediterráneo en distritos, envió flotas a cada uno, y en menos de 3 meses había acabado con la amenaza. Roma volvió a respirar tranquila. No hubo triunfo, porque enseguida le prolongaron el mando para una campaña aún mayor en Oriente. En el 66, mediante la Lex Manilia, sustituyó a Lúculo en la guerra contra Mitrídates VI del Ponto. Pompeyo remató la victoria, reorganizó las provincias de Asia, anexionó Siria y llegó hasta Jerusalén. A su regreso a Roma en el 61, celebró un triunfo grandioso, el famoso triunfo oriental, que durante días mostró ante la ciudad la magnitud de sus conquistas. Fue el momento más alto de su gloria, pero el poder en Roma era inestable. En el 60, formó junto a Julio César y Craso el primer triunvirato, un pacto que dominó la República. Sin embargo, la muerte de Craso y de Julia, esposa de Pompeyo e hija de César, quebró el equilibrio. A partir de entonces, su orgullo y su ambición lo empujaron hacia la facción del Senado, en abierta rivalidad con César. En el 49, César cruzó el Rubicón y comenzó la guerra civil. Pompeyo tenía más hombres y los recursos del Estado, pero en la decisiva batalla de Farsalia, en el 48, todo se vino abajo. Optó por una estrategia defensiva, pero fue fuertemente presionado por los senadores, como Lucio Metelo Escipión o Catón el Joven, que exigían un enfrentamiento directo. El problema era que sus tropas eran menos curtidas que las veteranas legiones de César. Y cuando la caballería pompeyana fue desbaratada por la ingeniosa táctica de la cuarta línea oculta, su flanco quedó expuesto. Pompeyo dudó en reaccionar, y el ejército entero se derrumbó. Derrotado, huyó a Egipto con la esperanza de encontrar refugio. Pero allí, el joven faraón Ptolomeo XIII, temeroso de ofender a César, ordenó asesinarlo al desembarcar en Pelusio. Pompeyo murió a los 58 años, en la orilla de un país extranjero. Al ver el anillo de Pompeyo en Egipto, César comprendió su muerte. Y las fuentes dicen que lloró. Tal vez por el yerno y aliado que fue, tal vez por la indignidad del final. Con lágrimas o con cálculo, reconocía la grandeza de Pompeyo. Así acababa la vida del hombre al que llamaron Magno, el Grande. Su muerte marcó el ocaso de la República y dejó el camino libre para el ascenso imparable de Julio César y el inicio del imperio. En el próximo episodio descubriremos la figura de Marco Livio Druso, el tribuno cuya audacia y reformas marcaron un antes y un después en la República. Si disfrutas de la historia de Roma y sus protagonistas, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje por la República.